Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo en YouTube y al nuevo vídeo que después de 9 días sin subir vídeo, perdonadme, o 8, pues la verdad es que he andado bastante desaparecido y pues es por motivos escolares, obviamente, o sea, no os voy a negar. Aparte también es porque, seamos sinceros, hacer vídeos así se tarda mucho en hacerlos y tal. Pero bueno, hoy os vengo a traer un nuevo estilo de vídeo que es resúmenes de juegos, ¿vale? En el que básicamente os voy a contar la historia de un videojuego y también pues os voy a contar la historia de uno de mis videojuegos favoritos y que prácticamente han marcado casi toda mi vida. Por ejemplo, el personaje de logo de YouTube es inspirado en un enemigo de este juego que veréis a continuación en el resumen de... Bueno, pues el comienzo de esta historia es en el año 2014, en donde nos presentan a pues tres protagonistas, los cuales van a ser Sebastián Castellanos, Joseph Oda y Kidman. Si veis que algunos de los nombres son raros, aunque algunos son españoles, lo cual os va a sorprender, el juego es japonés, ¿vale? Así que no, si os parece raro los nombres es por eso. Estos detectives van a un caso en donde tienen que ir a un lugar llamado Hospital Psiquiátrico Vicón, ¿no? Tienen que ir a resolver un caso como cualquier otro hasta que llegan y hay un montonazo de cadáveres. Está todo lleno de cuerpos ahí por el suelo hasta que de repente encuentran a un doctor, el cual es el doctor Marcelo Jiménez, que va a ser una pieza muy importante en esta historia, aunque por ahora nos lo encontraremos tirado en el suelo sin apenas fuerzas y mencionando un nombre llamado Rubik, que más adelante hablaremos de él. Nuestro amigo Joseph nos ofrece mirar las cámaras para ver qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido toda esta masacre. Entonces, al mirar las cámaras vemos como tres policías disparan a alguien o algo, el cual se teletransporta y acuchilla a una velocidad totalmente inhumana a los tres policías. Hasta que de repente ese personaje extraño con una capucha o con un traje como muy blanco se teletransporta hacia nosotros y pues no se ve en la escena, pero damos a entender que nos acuchilla, ¿no? Más tarde aparecemos en una carnicería en donde hay cuerpos de personas y también deducimos que hay cuerpos de animales, ahí todo muy sangriento y de repente nos encontramos por primera vez con un enemigo, el cual se llama el sádico, el cual es el que nos ha capturado ahí, pero no sabemos cómo hemos acabado ahí, ya que estábamos, como he dicho antes, en la sala de cámaras junto al doctor y nuestro amigo, ¿no? Pero pues al final conseguimos retarnos de la enganchadura, procedemos a ver qué es ese lugar, ¿no? Y también a cómo escapar de ese sitio. Entonces, el protagonista aprende que al agacharse no hace ruido, como muy modo de las tofas. Pues lo que hacemos es recuperar una llave, la cual tenía colgado el carnicero ese que se llamaba el sádico, ¿no? Pues pillamos la llave y procedemos a escapar hasta que de repente no nos dimos cuenta de que había un hilo abajo, el cual hace que pues llamemos la atención de este señor y vaya con una motosierra directo a matarnos y ocurra la mítica escena que pues muchos han vivido y yo personalmente la he vivido, que es la del pasillo corriendo con nuestro personaje principal, hasta que de repente llegamos a una sala que se abre un poquillo más y nos pegan un tajo en la pierna con la motosierra. Podría habernos matado, pero procede a dejarnos vivos, no sabemos por qué, pero lo importante es que nos ha dado una oportunidad de supervivencia hasta que de repente activa una trampa y empiezan a salir sierras de los lados. Nosotros empezamos a correr y encontramos casualmente una trampilla por la cual nos deslizamos y está todo lleno de sangre y de pues muchas tripas y todo muy desagradable, la verdad. No voy a negar que este juego en su día, aunque lo haya jugado de pequeño, la verdad no voy a negar que es un poco gore. Llegamos a una piscina de sangre en donde subimos y obviamente el personaje, al haberse llevado un pedazo de tajo de una motosierra, pues va cojeando y acabamos en unas alcantarillas en donde pues nos vamos arrastrando hasta encontrar una nota en la que básicamente nos dice que salgamos de ahí. Entonces, pues obviamente hacemos caso a la nota, porque el tío ese que tenía la nota era un pavo en silla de ruedas que estaba muerto, como casi todas las personas del hospital
que estaban en la sala principal, como antes he dicho, y logramos subir a la parte de arriba encontrando unas escaleras. Llegamos a una sala que no sabemos qué hace ahí, pero lo importante no es eso, es llegamos a otra sala en donde aparece otra vez el sádico, que viene dispuestos a matarnos y aún más loco, pegando gritos ahí y tirando tirando cajas y tirando botellas y rompiendo cosas con la motosierra. Entonces nosotros procedemos a meternos al armario y vemos como obviamente el señor este de la motosierra está muy pero que muy loco y solo quiere matarnos hasta que de repente se pira pegando un ostión a la puerta. Entonces nosotros procedemos a intentar esquivar a este hombre con nuestro sigilo y utilizando algunas botellas que están tiradas en el suelo para que podamos hacer ruido y así despistar a nuestro enemigo, el cual es este señor, ¿no? Logramos escapar de él, sí que nos escuche. Y llegamos a un pasillo gigante donde al fondo está el ascensor, pero este señor no se encuentra. Entonces, nosotros tenemos que correr hacia el ascensor y debo admitir que la primera vez que lo juegas sí que impacta, pero luego cuando lo ves así más a detalle, la escena se ve que es un poquillo falsa, pero bueno. Es un juego 2014, así que lo siento, es lo que había. Llegamos al ascensor y nos alabamos de milagro. Subimos del ascensor y empiezan a haber terremotos. Llegamos a la parte de arriba, decimos, ¿qué coño está pasando, no? Empezamos a correr y llegamos a la parte de fuera del hospital, en donde vemos que que todos los edificios están derrumbando. Viene nuestro amigo Connelly en una como camión de auxilios y nos dice, suben, se está derrumbando la ciudad. Nosotros nos subimos de puto milagro y logramos escapar con el coche en movimiento. Nos dan la primera, el primer plano de quien va a ser nuestro antagonista en este juego, el cual se llama Rubik, que es un enemigo que, pues como hemos visto al principio, es el tío que acuchilla a los policías. Tiene como poderes de telequinesis, puede controlar todo, pero luego explicaremos por qué puede hacer eso. Nosotros conseguimos escapar y nos muestran un primer plano de cómo ha quedado la ciudad después de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Llegamos a un túnel sanos y salvos y el señor Joseph Oda se tuvo que quedar en el hospital. Lamentablemente no sabremos más de él hasta después, una parte después del juego. Y de repente aparece el hombre ese de blanco, el señor Rubik, aparece detrás de la furgoneta. Hasta que de repente el coche empieza a moverse raro y también en ese coche iban Marcelo Jiménez y un paciente, el cual se llamaba Leslie, que también es una clave muy importante en esta historia. Y nos damos cuenta de que nuestro conductor, nuestro amigo Connelly, se ha transformado en un bicho que no sabemos lo que es. Y el paciente del doctor Marcelo empieza a gritar, cae, cae, cae. Y efectivamente caemos a un bosque y no sé cómo no nos matamos. Después de eso pasa muchísimo tiempo, llegamos a un lugar el cual pues nos servirá más tarde y hablaremos de él más tarde. Pero lo importante es que hay una doctora que nos atiende, nos hace sentarnos en una silla, empieza a incendiarse todo y a quemarse todo hasta que de repente aparecemos en la ambulancia todo chamuscaos. Salimos de la ambulancia casi de milagro porque todo se estaba quemando, estamos muy débiles, pero ahora ya no cojeamos por arte de magia, no sé ni cómo ya no cojeamos, pues empezamos a comprobar que no hay nadie en la ambulancia y que eres el único que estaba en ella. Nos adentramos por el bosque para buscar a nuestros amigos hasta que encontramos un farolillo y vemos a alguien en una tienda de campaña. Y por la apariencia, nuestro personaje principal pensó que era nuestro amigo Connelly, que era el que estaba conduciendo la ambulancia, ¿no? Para su sorpresa, no es Connelly, sino es nuestro primer enemigo, el cual nos entregan un arma para matarlo con 6 balas. También hay una escena de esto que hace referencia a una parte de Resident Evil y resulta que nuestro amigo se ha transformado en un bicho que, bueno, nosotros vamos a llamar zombie. Entonces, nuestro amigo se ha transformado en zombie, no sabemos cómo, y empieza a atacar al protagonista, y entonces el protagonista se tiene que defender y mata a Connelly. Nosotros, después de matar a Connelly, nos vamos por una cueva en donde encontramos al paciente, nos avisa de que ese cable puede que nos duela y es básicamente porque es una trampa, la cual no sabemos quién ha armado, probablemente los enemigos que veremos más adelante. Entonces aprendemos a desactivarla, conseguimos también las cerillas, que es una pieza clave en este juego, es fundamental para matar enemigos. Tras aprender la mecánica de las cerillas,
llegamos a una parte en la que tenemos que rescatar al paciente que tenía el doctor, ¿no? Entonces empieza a correr y a correr, a correr, hasta que llegamos a una caseta en donde tenemos el encuentro con nuestro segundo zombie, que lo matamos con sigilo, porque también es una mecánica que se utiliza en este juego, el sigilo sobre todo, hasta que llegamos a un pueblo, en donde en ese pueblo pues está completamente lleno de zombies y mientras nos hacemos paso, llegamos a una puerta en donde empezamos a dar con una manivela y abrimos. Hasta que de repente llegamos a una zona en la cual está infestada de estos enemigos que se están comiendo múltiples cadáveres, y también vemos algunos enganchados como a algunas cruces, como si esto fuera como una secta religiosa o alguna cosa así, que bueno, luego más tarde también lo explicaremos. Llegamos y había una puerta gigante la cual no se podía abrir, entonces nuestro personaje principal se tiene que hacer paso para poder pues literalmente tirarse del puente y llegar a un río en la parte de abajo, por la cual poder entrar al pueblo. Entonces damos paso al capítulo 3 y ya llevamos los 3 primeros capítulos del juego y comenzamos al lado de una balsa, pero subiendo hacia una roca, y subimos después por unas escaleras las cuales nos conducen a lo que es personalmente mi capítulo favorito, porque en este capítulo llegamos a un pueblo muy parecido al de Resident Evil 4, en donde encontramos al doctor Marcelo Jiménez, que había escapado hacia ese sitio. Nos damos cuenta que ese pueblo está infestado de estos zombies, ¿no? Entonces el doctor Marcelo Jiménez arriesga su vida para llevárselos a una casa para así distraerles y que nosotros podamos cortar una cadena por la cual se había ido el paciente. Entonces tenemos que hacernos paso a través de los zombies para conseguir algo que corte esa cadena de la puerta. Entonces conseguimos más tarde una escopeta y también conseguimos una ballesta, la cual pues tiene varios tipos de virotes, como el explosivo, el cegador o el de arpón, que por ahora son los que nos van a dar, y más tarde nos darán más tipos. Después de hacernos paso y de matar a todo el pueblo, literalmente tienes que matar a casi todo el pueblo, porque si no luego se hace más complicada la batalla, encuentras al sádico del hospital, que misteriosamente vuelve a aparecer ahí, y pues tienes que matarlo. Entonces con muy poco esfuerzo lo matas, y vemos una escena en la cual el tal Rubik absorbe como si parecieran las células o lo que fuera de ese enemigo, y ahí decimos, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué acaba de absorber al enemigo de la motosierra? Bueno, absorbe al enemigo y cogemos la motosierra y cortamos para pasar al lugar donde estaba el paciente. Y aquí nos damos cuenta que estamos en un lugar llamado El Hospicio, donde pues trataban al paciente Leslie pues hace muchos años. Nos encontramos con el hermano del doctor que vamos acompañando. El problema es que es un zombie, como todos los que estaban en el pueblo. Entonces lo tenemos que matar. Seguimos buscando y buscando hasta que empezamos a escuchar gritos en la otra parte del lugar, donde encontramos a Leslie corriendo hacia una casa. Nos metemos hacia la casa y los gritos provenían del sótano. Entonces llegamos al sótano, encontramos a Leslie, pero hay un zombie invisible el cual tenemos que matar, pues utilizando trucos como pegar al aire o intentar disparar a ver si la atinamos. El tema es que conseguimos matarlo hasta que de repente, por arte de magia y por un suceso inexplicable, la pared de las escaleras, o prácticamente las escaleras, desaparecen. Entonces nos quedamos encerrados en el sótano hasta que aparece el señor Rubik, el cual el doctor Marcelo dice que no sigamos, pero nosotros le seguimos y acabamos en un pasillo, el cual se llena de sangre, y pasamos como a una zona de extracción donde hay muchísimos cadáveres y también muchísima sangre, hasta que llegamos a la puerta principal, en donde pues ocurre una sección de matar varios enemigos, porque así como que parecía que Rubik los podía crear. Es algo muy raro por ahora, todavía no lo sabemos, pero Rubik podía crear enemigos, pero ahora explicaremos por qué él puede crear enemigos. Conseguimos pasar esa zona de enemigos y llegamos a un pasillo súper tétrico de un hospital, en donde llegamos al final de la sala y hay un cadáver del cual sale un enemigo, el cual tiene 4 brazos,
está como encorvada, la cual se llama Laura, que es una distorsión de la hermana de... Nosotros escapamos hasta que llegamos a un ascensor del cual vemos que ella se regenera a partir de los cadáveres y nosotros afrontamos a esa señora, llegamos al final de un pasillo que está lleno de trampas, conseguimos escapar hasta que el tal Rubik aparece y tumba las escaleras que iban hacia abajo de la sala. Y resulta que cambia la perspectiva y no estábamos cayendo hacia abajo, sino estábamos cayendo de lado. O sea, algo muy extraño porque estábamos cayendo hacia abajo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que cambie el lugar de forma tan extraña? Entonces damos paso al capítulo 5, en donde seguimos afrontando los lugares del hospital y también mejorando nuestro equipamiento, consiguiendo más y más cosas. Llegamos a una sala en donde tenemos que encontrar una tarjeta y afrontar unos cuantos enemigos invisibles, los cuales derrotamos sin ningún tipo de esfuerzo. Y encontramos a nuestro amigo Joseph Oda, que no sabemos qué hacía ahí, ¿no? Porque nosotros habíamos aparecido ahí por la cara, porque nos había teletransportado el tal Rubik con sus poderes. Y hablamos que qué ha pasado, tal, no sé qué. Y este amigo está súper desorientado también. No sabe tampoco lo que ha pasado ni por qué está en ese sitio, ¿no? Procedemos a continuar con nuestro amigo hasta que de repente nuestro amigo empieza a tomar actitudes muy extrañas, las cuales son como intentos de matarnos porque él se transforma en zombie por periodos de tiempo. Entonces subimos a una sala en la cual tenemos que afrontar una gran cantidad de enemigos porque, como vemos, tienen a nuestra amiga Kidman ahí también en una trampa de agua en donde está encerrada y obviamente en cuanto se llene el tanque pues puede ahogarse. Entonces matamos a todos los enemigos y desarmamos la trampa. El problema es que de repente se hacen unas marcas en el suelo y caemos a un abismo. Nosotros pues vamos hacia el abismo. Supongo que no habría tanta altura para no romperse las piernas. Seguimos como por unos túneles parecidos a alcantarillas donde siguen habiendo muchos cuerpos y mucha sangre. Nos volvemos a reencontrar con nuestros amigos. Levantamos una verja en la cual nos lleva a un pasillo totalmente vacío, del cual nos tragan unas manos hacia el suelo. Llegamos a una zona nueva del sitio este que no sabemos cómo se llama. Y después de un rato andando por unos pasillos extraños, llegamos a una sala en la cual sale otra vez la distorsión esta de la hermana del tal Rubik, ¿no? Descubrimos que el fuego es uno de sus puntos débiles. Y pues seguida de esto hay una batalla contra esta señora, o bueno, contra este bicho extraño, porque decidme quién ha creado esta cosa. Que la conseguimos quemar en una incineradora que hay por ahí y de repente vemos una máquina a la cual están conectados 3 zombies, los cuales descubrimos que si los desconectamos los matamos y seguido de eso nos teletransportan a el lugar del espejo, que antes no lo he mencionado, pero es el sitio donde estaba la enfermera esta y donde puedes mejorarte con gel verde. Resulta que desde el primer encontronazo este con el fuego y no sé qué, al final no había pasado. Luego no volvió a pasar y resulta que ese sitio es para mejorar las armas nuestro personaje. Entonces ese lugar se queda sin luz hasta que descubrimos como que la señora esta es muy rara. La enfermera es de lo más extraño que hay, porque la seguimos como si pareciera ir hacia un pasillo totalmente oscuro, manchada de sangre, hasta que vemos un enemigo que se aproxima a nosotros, pero resulta que era una ilusión. De repente seguimos unos gritos que nos llevan al paciente, o bueno, una ilusión del paciente, porque también era una ilusión. Nos llevan a una casa de la cual salimos y por segunda vez del juego vemos la luz del día, o bueno, de la tarde o lo que sea. Llegamos a un lugar que habíamos visto en unas fotografías, el cual está como abandonado. Está nuestro amigo Joseph Oda desmayado. Le despertamos y se aproximan una gran cantidad de enemigos y madre mía, cuando juegas este juego en su dificultad máxima no sabéis lo que toca la polla esta parte, pero bueno.
Logramos librarnos de los enemigos cerrando la puerta con barricada. Descubrimos que tenemos que dispararle con un francotirador que conseguimos en ese sitio como unas cajitas por donde disparan arpones esos enemigos. Vuelve a aparecer después de haberlo matado. Vuelve a aparecer nuestro amigo el sádico o el tío de la motosierra, como lo quieras llamar. Lo volvemos a matar y subimos por la torre, la cual nos lleva a un puente en donde nos tienden una trampa y casi decapiten a nuestro amigo, pero le conseguimos salvar. Después pasamos una ola de zombies, pasamos por un pueblo, llegamos a una parte en la que vemos que está Kidman con el paciente siendo llevados a una iglesia que hay al fondo. Entonces nos empezamos a hacer paso entre los zombies y también entre unos gigantes que aparecieron en ese sitio. Cogemos y pasamos por unas ruinas que hay por la parte de abajo del pueblo y llegamos a traspasar las ruinas a la iglesia, solo que nos quedamos en la puerta porque hay un perro mutante el cual tenemos que matar. Pasamos, llegamos a la iglesia, la cual vimos hacia el fondo. Y está ahí el tal Rubik, el cual hace que tengamos una ilusión y nuestro amigo vuelve a desaparecer y caemos a la parte de abajo de la iglesia, las cuales son unas catacumbas en las cuales hay más enemigos y tenemos que hacer un puzzle de conseguir 3 cabezas, en la cual lo único destacable de esta parte es que aparece un enemigo con caja fuerte que en un momento nos cierra la puerta de un lugar y nos empieza a tirar un gas, el cual tenemos que quitar con unas válvulas que tenemos que cerrar. Hasta que llegamos a un pasillo gigante en donde ese señor de la caja fuerte nos sorprende con miles de trampas de pinchos y tenemos que correr por un pasillo de varias de estas trampas que también hay pinchos para arriba y como no nos apresuremos nos caen encima y pasamos a una secuencia de combate en donde tenemos que pelear al enemigo que yo tengo puesto en la imagen de YouTube, que es el guardián. Pues tiene una caja fuerte en la cabeza, que es por lo que mola tanto y por lo que predomina tanto, ¿no? Eh, Conseguimos matarlo, aunque nos damos cuenta que se puede clonar literalmente. Cuando lo matas vuelve a aparecer otro y así, 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 así. Es casi infinito. Lo matamos finalmente con una trampa de pinchos y salimos de ese lugar hacia una cueva. Pasamos por la cueva, llegamos a un hospital en el cual empieza a perseguirnos un bicho, luego conoceremos como Amalgama Alfa. Hasta que el tal Rubik empieza a como hacernos entrar en sus recuerdos. Y de repente, tras ver un cuadro en la sala del espejo, o también vamos a llamarlo la sala de la enfermera para que os cuadre más, encontramos como, o sea, volvemos a estar ahí de repente en el campo, pero esta vez de noche. Y de repente pues spawneamos en las puertas de una mansión o en el camino de las puertas de una mansión. Porque ese sitio no lo conocíamos, aunque nos sonaba familiar, porque, bueno, eso de que nos suena familiar es una referencia a Resident Evil también. Lo que nos importa es que ese sitio no habíamos estado nunca. Y es porque eran los recuerdos de nuestro antagonista Rubik. Porque él nos había hecho ir hasta ese sitio. Eso lo explicaremos también luego. Y empezamos a explorar la mansión y nos damos cuenta de que esa era la casa del señor Rubik. Y también nos damos cuenta de que el tal Rubik mató a sus padres porque sufrió un incendio el cual hizo pues tener como una mente súper asesina que envolverle como un psicópata y tuvo que matar a sus padres por eso. Entonces nos vamos haciendo paso en la mansión y haciendo un puzzle de rellenar 3 frascos rojos, pasar por una puerta, pues hay un pasillo interminable y cuando llegamos a ese pasillo pasamos como a una sala como de ilusiones en donde tenemos que enfrentarnos al tal Rubik escapando de él porque se transforma como en un bicho de células rojas afrontando varias trampas y cuando logramos escapar de esta sala llegamos a otra sala en donde pues tenemos una ilusión de los padres de este hablando, pero en realidad no había nadie. Aunque nos explican un poquillo la preocupación real que tenían los padres de este niño que les había salido asesino, ¿no? Llegamos a una sala donde se ocultaba por unos libros y luego pues procedemos a bajar por unas escaleras las cuales nos llevan como al sótano, por llamarlo de alguna manera, de esta casa.
en donde está lleno de trampas y de más enemigos, los cuales tenemos que matar haciéndonos pasos de una noria que literalmente, como te pongas de pie, te corta la cabeza. Activamos una batería y llegamos a otra zona distinta, las cuales parecen como unas especies de lugares de máquinas o como unos talleres raros. Matamos a dos enemigos gigantes y llegamos a un pasillo el cual está lleno de humo y tenemos que despejarlo hasta que de repente aparece un enemigo extrañísimo, el cual es la amalgama alfa, que nos volvió a aparecer, pero automáticamente de eso pasamos a otro sitio más, el cual no es la mansión de Rubik, pero es como una especie de hospital raro o como lugar de incineradoras, en donde volvemos a encontrarnos con la hermana esta que había muerto, se supone, del tal Rubik. Entonces conseguimos matarla de nuevo y, o bueno, hay dos finales. Puedes matarla o puedes dejarla vivir, pero le quitas dos brazos por las puertas del ascensor. El tal Rubik nos deja en claro una cosa, y es que él puede hacer lo que quiera con nosotros y que le pertenecemos. Y claro, esas frases en ese momento te dejan muy rayado, porque hasta ahora no sabes por qué coño somos su marioneta y por qué le pertenecemos, ¿no? Entonces, llegamos otra vez a la casa de este tío, pero esta vez no volvemos a bajar. Finalmente llegamos a la ciudad de Crimson, que es donde empezó todo esto. Nos damos con la grata sorpresa de que aunque la ciudad esté destruida, hay varios rincones por los que se puede andar para conseguir llegar al Hospital Psiquiátrico Beacon. Y que también no lo he mencionado, pero tenemos que afrontar una pelea con la amalgama alfa y conseguimos derrotarla, aunque sea un bicho enorme. Entonces, seguido de esto, caemos en un ascensor, llegamos, como os he dicho antes, a Crimson y afrontamos la ciudad, pasando por sus sitios más ahí arrinconados, pasando entre edificios, hasta que llegamos a un autobús en donde está nuestro amigo Joseph Oda otra vez, después de tanto tiempo. Lo tenemos ahí en Crimson. Y si me preguntáis por qué está ahí, hay cosas de este juego que son inexplicables de por qué pasan, pero bueno. Ese amigo resulta que tenía pues un autobús, el cual vamos a utilizar para hacernos paso por la ciudad destruida o por las carreteras que todavía siguen intactas. Y de repente aparece Kidman, la cual llevamos también mucho tiempo sin ver desde la iglesia. Y que resulta que a Kidman le perseguía una araña gigante, la cual tenemos que matar. Y literalmente se pega un ostión contra un poste. Y también afrontando enemigos que hay en la carretera. Después de matar a la araña, a los enemigos y a la araña, llegamos a un sitio en donde le pegan un disparo a nuestro amigo Joseph Oda y tenemos que encontrar de forma muy conveniente una ambulancia para pillar una medicina para nuestro amigo que le acaban de disparar. Conseguimos hacernos paso entre los enemigos y pillar la medicina hasta que aparece un coche militar, el cual nos empieza a disparar. Y era un enemigo. Entonces nos hacemos con el control de la ametralladora, despejamos el lugar y nos vamos otra vez en el autobús. Hasta que aparece el señor Rubik y hace que nuestro autobús se estrelle contra el piso de arriba de un edificio. Entonces nos separamos de Kidman y quedamos Sebastián Joseph en otro piso. Kidman, su historia individual se cuenta en un DLC, pero bueno, vamos a centrarnos en la historia principal del juego. Si queréis que os cuente los DLCs en un futuro vídeo, pues decídmelo y os lo contaré. Llegamos al edificio ese y nos damos cuenta a partir de una cobertura que el objetivo tal cual de poder matar a Rubik es llegando al hospital psiquiátrico Beacon, porque es el único lugar que no se desprende, como toda la ciudad, y que queda en pie. Y también que aparte con el foco ese, vamos, o sea, es que te das muy cuenta de que es el lugar principal y que también de forma muy conveniente había unos trenes colocados para llegar a ese lugar. Entonces tenemos que hacernos paso en los escombros destruidos de la ciudad de Crimson, pasando por varios edificios hasta llegar a un enfrentamiento donde volvemos a enfrentarnos al señor
de la cabeza caja fuerte. Conseguimos pasar por esa zona y llegamos a un parque en donde está Kidman con la Leslie esta. Resulta que Kidman le iba a pegar un tiro porque ella sabía los verdaderos objetivos de Rubik, los cuales eran conseguir un paciente para salir del STEM, que luego os explicaré qué es el STEM. El Sebastián, como no sabe lo que pasa en este sitio, pues se queda un poco rayado. Acorralan a Kidman y resulta que Leslie sale corriendo porque aparece Rubik. Entonces, pues esta pava se pone nerviosa y le pega un tiro a Joseph matándolo, o bueno, se teoriza que lo mata porque luego en otros juegos pues se dice que lo revivieron y no sé qué. Por ahora lo creemos muerto y caemos hacia un metro que hay en la parte de abajo. Nos hacemos paso de unos cuantos enemigos que hay por esa zona. Llegamos a una parte, estamos como en unas alcantarillas y hay un pulpo como tóxico que nos quiere comer. Nos deshacemos de ese pulpo, subimos y justo nos acababan de dejar en la parte donde estaban los trenes colocados para llegar al hospital psiquiátrico y acabar de una vez con todo esto. De repente nos meten otra vez en una sala donde hay una máquina en donde hay varios zombies enganchados. Los desenganchamos para matarlos. Llegamos al hospital psiquiátrico Beacon y nos enfrentamos después de no sé cuánto tiempo de juego. Desde que llegamos al principio, que estaba la ciudad bien, hasta ahora. Llegamos al hospital y nos damos cuenta que está todo prácticamente igual. No ha cambiado nada. Los cuerpos siguen estando ahí. Solo que no está el doctor Marcelo Jiménez porque en una secuencia anterior murió por la amalgama alfa, el bicho este extraño que os dije antes. El doctor nos reveló que puede ser que el mundo en el que estemos sea un mundo ficticio llamado STEM. ¿Y qué significa eso? Significa que nuestro subconsciente está metido en un mundo creado por Rubik. Por eso Rubik puede crear enemigos y por eso pues éramos como su marioneta, ¿no? Como nos dijo en el ascensor ese en las incineradoras. Nos dijo que éramos su marioneta porque estábamos conectados a su cerebro en una máquina llamada STEM. Que bueno, ahora os explicaré más a detalle lo que es esa máquina. Pues llegamos al enfrentamiento final en donde resulta que Rubik replica la escena de los policías del principio del juego y nos intenta capturar y nos coge del cuello. Entonces nuestro personaje pues utiliza la inteligencia y coge un farol, el farol este que utilizamos durante todo el juego para poder iluminar en pues todos los lugares por los que pasamos. Le pegamos un ostión y se empieza a quemar. Y si recordamos bien, empezó a ser un asesino porque resulta que los dos murieron en un granero quemados, al igual que su hermana. Sebastián utiliza este método, le quema y pasamos a una sala final en donde tiene que enfrentarse a múltiples enemigos que Rubik crea con la putísima mente. Vuelve a enfrentarse al sádico, el señor de la motosierra, que esta vez tiene un bazooka, pero bueno, conseguimos matarlo. Matamos a unos francotiradores y luego procedemos a matar a dos señores de la caja fuerte otra vez. Pasamos una sala de pruebas y subimos por un ascensor hacia nuestro destino. Y descubrimos en esa parte que estamos nosotros conectados a la máquina STEM junto al cerebro de Rubik. Y el personaje principal descubre el por qué Rubik pues hace todo esto, ¿no? Aparece también Leslie corriendo pidiendo ayuda porque Kidman la va a disparar. Pero Kidman le dice a Sebastián, no puedes, no la salves porque resulta que lo que quiere Rubik es a esta chica para salir del STEM y para poder tener un cuerpo propio. Porque en realidad este chico, el tal Rubik, estaba muerto, no estaba vivo porque utilizaron su cerebro para hacer la máquina. Entonces resulta que Sebastián no crea a Kidman y todo empieza como a ser raro, empieza como a temblar todo y Sebastián sale despedido por la ventana hasta a una parte en la que todo parece súper esquizofrénico, aparecen cerebros gigantes, como un agujero negro, todo se vuelve amarillo, hasta que aparece el jefe final, que es Rubik transformado en un bicho gigante,
el cual se llama amalgama final, en donde nosotros pues tenemos que utilizar las cosas del ambiente, como por ejemplo escapamos de él, conseguimos la camioneta con la ametralladora que habíamos conseguido en capítulos anteriores, empezamos a dispararle hasta que le damos a sus puntos débiles. Más tarde nos clava en un sitio en donde aparece un enemigo con un bazooka. El personaje descubre que si imagina cosas, pues las puede hacer aparecer, porque como sabemos, este sitio es un mundo imaginario, en donde pues no es conveniencia que pueda aparecer un bazooka o una camioneta pues de ametralladoras. Es básicamente porque también el personaje pues puede imaginar cosas y hacerlas aparecer, solo que se entera ahora al final del juego. Consigue el bazooka, le pega varios bazoocas al tío este y antes de salir del STEM consigue pegarle un tiro a Rubik y matarlo para así salir del STEM. Estampa su cerebro y procede a despertar del STEM después de no sé cuánto tiempo que llevaría ahí. Nos damos cuenta de que esa máquina era una especie de experimento del tal Rubik en la vida real, no en el mundo imaginario que hizo él, en el que inventó un mundo en el que poder conectar varias mentes mediante un cerebro que es el núcleo. Y su cerebro pues, fue utilizado ilegalmente porque el doctor Marcelo Jiménez pues, le robó en la vida real los planos de esa máquina para utilizarla él para sus beneficios. Y resulta que esta máquina salió terriblemente mal porque la mente de Rubik, como os dije, era un asesino. Aparte en el mundo imaginario era un asesino, pues aquí también era un asesino completo. Solamente que en la realidad de la vida real murió, pero en esta realidad no podía morir. Un ser imaginario en su dimensión. Entonces, el protagonista Sebastián Castellanos llega al hospital donde están los cadáveres, pero sale y se encuentra con los militares, los cuales le dicen si está bien o si ha ocurrido algo. El Sebastián Castellanos pues sale todo drogata porque literalmente pues después de llevar tanto tiempo ahí metido no sabe lo que ha pasado. Sale del hospital y así concluye pues la historia de este juego, la cual es maravillosa y me encanta. Y la verdad es que me parece un juegazo que vamos, o sea, actualmente creo que este juego vale 20 euros, vale mucho la pena. Y bueno, así concluye la historia de este juego. Espero que os haya gustado y decidme si os gusta este tipo de vídeos para que os cuente más juegos en otra ocasión. Pues dejad un like en este vídeo y nos vemos en la próxima con un próximo crítica, juego o historia. Chao, chao. Darkness twisting me around. There is nothing.